Yo creo que en conjunto este ha sido el año que más vamos a estar en el cine, gracias a las películas de casi 3 horas de duración que han salido en este año. Pero bueno, vamos a hablar de It capítulo 2. Buenos días, tardes o noches, bellos hermanos. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de It capítulo 2, la continuación de la primera parte de esta gran película basada en una de las novelas más famosas del escritor Stephen King, que nos ubica 27 años después de los sucesos de la primera película, en donde Pennywise, esta extraña criatura que es culpable de haber cometido un montón de asesinatos y poner al pueblo de Derry bajo amenaza, vuelve a acechar la ciudad. Y no solamente esto, el Club de los Perdedores deberá regresar a Derry para ponerle fin a esto de una vez por todas. Así que vamos a hablar de las cosas positivas y negativas de la película. Siento que va a ser una película, o más bien está siendo una película que está dividiendo mucho a las audiencias. Es una película larga en primer lugar, entonces ya ahí representa un desafío mayor que la película pasada, pero en este caso funcionó, no funcionó, vamos a hablar de eso. Una de las cosas que me gustaron mucho de la película fue el casting. Las actuaciones de los actores principales, de todos los integrantes del Club de los Perdedores, está bastante bien. La mayoría de los integrantes del club mantiene su esencia original. Vemos una versión adulta de ellos básicamente, y sí tiene un camino bastante coherente con lo que vimos en la primera película. Hay de repente algunos deslices en donde hay como que unos huecos, un desarrollo un tanto extraño por parte de alguno de los personajes, pero en general estuvo bien, y sobre todo la química que mantienen, las bromas, los chistes, los conflictos, incluso internos y entre ellos, me parece una de las cosas más fuertes de la película. La primera película siempre fue una película de aventuras, con toques de terror más que de terror, y se veía mucho en el desarrollo de los personajes y el propósito de cada uno, que era cómo cada uno de ellos aportaba algo al equipo, y cómo los miedos de repente nos definen como personas, y cómo podemos superarlos, cómo podemos seguir adelante, y mucho de esto se ve retratado en la segunda película. No al mismo nivel, pero eso lo vemos ahorita. Bill Skarsgård como Pennywise también siempre ha sido un gran acierto, ha sido un gran trabajo. En esta película de repente siento que como no lo vemos tanto en la forma de payaso, y cuando lo vemos son en momentos pequeños y que de repente se ven plagados de CGI, como que no podemos apreciar tanto su actuación. Hay una escena que me pareció brillante de él simplemente con maquillaje, y siento que debieron haber hecho la película un poco más artesanal o haberle invertido un poco más al CGI, porque la verdad de repente este tipo de escenas que tiene cosas demasiado místicas o con demasiados efectos especiales se ve un poco falso y eso te corta la experiencia completamente. Otra de las cosas positivas es que la película es muy entretenida. De repente puede llegar a caerse, pero en general las 3 horas no se sienten para nada. Todo esto gracias al carisma de los personajes, gracias a los chistes, gracias a algunas escenas que sí son bastante tensas. De hecho, podría decir que me pareció más pesada la película de Avengers Endgame que esta película, que casi duran lo mismo. A pesar de que no te asusta tanto la película por algo que vamos a tomar ahorita, te puede entretener muy fácilmente. Aunque sí, no vayas a verla de noche porque es probable que te quedes dormido en alguna parte importante. Hay algunos cameos, referencias y cosas así que yo no sabía que estaban hasta que vi la película y me pareció algo brillante, me pareció algo muy bonito y que estuvo bien que lo incluyeran. Hay algunas cosas que retratan muy bien el miedo, el terror, y dicho esto, vamos a unirnos directamente con la segunda parte del video, que son las cosas negativas. Vamos a ver. Esta película es algo rara. En algunas ocasiones este valor de terror, de comedia, se puede ver confuso. A veces no sabía si reírme, si asustarme, y es que de repente hay unos cambios muy drásticos. Hay una parte que odié completamente que incluye una canción en donde rompió con la escena completamente de miedo que estábamos teniendo en ese momento. Hay algunas cosas que tal vez las hicieron con el propósito del terror, pero con todo este trasfondo y la manera en la que lo ejecutan da un poco de risa. Como les digo, esto es lo que hace que la película sea disfrutable en cierta parte, pero hay algunas partes en donde quise verme asustado y simplemente no podía. En este sentido, creo que todavía la primera película de repente tenía mejores escenas que construían el suspenso y el susto y el terror. No es que la primera película tampoco fuera de terror completamente, como les digo, siento que estas dos películas se clasifican más en una aventura con toques de terror y otros géneros. Y ese tal vez es el error de muchas personas, ir al cine esperando asustarse, esperando una película 100% de terror, que más que ser una película sobre el terror, sea una película de terror, básicamente. Hay muchas formas en las que pudieron haber hecho esto, las cuestiones creativas ya son discutibles,
Hay algunas escenas que a mí no me convencieron, precisamente donde se incluye un uso un poco desmedido del CGI. Hay otras escenas que tal vez no tienen mucho sentido sobre cómo es que actúa Pennywise en realidad. Y siento que hay como que un desbalance entre la trama aprovechada y una trama que pudieron haber aprovechado más. Si has leído el libro, que es enorme, realmente enorme, sabes que incluye muchísimas cosas, muchísimos detalles, incluso en la propia personalidad y la historia de los personajes del club de los perdedores, en el propio Pennywise, que son muy específicos, y esta película los toma muy superficialmente, y eso puede afectar al momento de empatizar con lo que está pasando, de darle cierta importancia a ciertos eventos. Y cuando llega el último acto, realmente todo lo que se iba construyendo hasta este momento queda corto. Verdaderamente puede ser un conflicto al tratar de adaptar el libro, porque se dejan muchas cosas que sí son importantes, que tal vez para valores de entretenimiento no lo son, pero para contar una historia y desarrollar a los personajes, sí. Hay cosas de la explicación de la entidad de Pennywise, de It, que realmente quedan muy por encima y al final pierden mucho valor por cómo termina la película. Pero bueno, hay cosas que entiendo por qué no las metieron en la película. Aparte, la subtrama de Bowers, uno de los antagonistas de la película original que regresa en esta película, se maneja de una forma muy estúpida, no se siente que pertenezca a la historia, incluso parece que está muy de más, completamente innecesaria, y cuando termina es como de, ay, todo eso, ¿para qué? Bueno, en conclusión, hay elementos que funcionan muy bien, hay elementos que de verdad te ponían los pelos de punta, elementos que funcionan muy bien en el entretenimiento, en el terror, en la comedia, en el empatizar con los personajes, y hay otros que ya funcionaron en la primera y ahora no pueden funcionar en esta. Hay elementos que abusaron ya mucho, hay momentos que son completamente incoherentes y son detalles que no se pueden pasar por alto porque son súper importantes para la trama y no se explican de ninguna manera. Hay cosas que ya se rondan un poco en lo ridículo, más de la comedia, y pues en lo general te vas con un sabor de boca como de, estuvo bien la película, pero sientes que pudo haber hecho mucho más. Yo no sé si hubiera funcionado recortar la película o simplemente distribuirla mejor con todas las cosas que incluso faltaron y sobraron. Como quiera, me gustó la película, no tanto como la primera obviamente, pero me gustó. Estuvo bien haberla visto en el cine, fue una experiencia que disfruté mucho, pero que no me dejó completamente satisfecho, y por todo esto a It capítulo 2 le doy una calificación de 8 cerrado. Pero bueno, esta es mi opinión, esta fue mi experiencia, cada quien tiene una diferente, escucho muchas personas que les gustó más que la primera, completamente comprensible, ya depende de las cosas que cada quien va viendo. Así que coméntame qué te pareció la película y cuál es tu película favorita. Incluso si te gustó más la miniserie de los 90s, también comenta. Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me apoyaría mucho a crecer. Suscríbete aquí abajo y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí están mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube y me sigas. Y ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas, yo me despido.